Estas pláticas, para quien se está conectando, son conversaciones que tú y yo tenemos cuando nos vemos tomándonos un café y empezamos hablando de ciencias forenses, terminamos hablando de películas, de música. Disfruto mucho siempre platicar contigo. Y cuando me decís, bueno, vamos a tener una plática sobre el cine, bueno, me encanta el cine, no soy un experto crítico del cine, al contrario, yo creo que soy alguien que lo disfruta mucho a nivel espectador y estar aquí platicando contigo como amigos y que otras personas pues nos escuchen y que nos regalen sus maravillosos minutos de tiempo para estar compartiendo también con nosotros. ¿Por qué no? Creo que todos están conectados es porque nos une la parte del interés del cine, la criminología y pues, bienvenidos. Bueno, pues ¿quién es José Luis Prieto? Híjole, pues yo creo que la mejor manera de la que yo mismo me defino, soy un divulgador, un contador de historias dentro del ámbito de la aplicación de la criminología en empresas. Así es la manera en la que yo mismo me veo como un contador de historias. Me gusta platicarle a la gente qué es lo que puedes hacer, qué es lo que te puede servir cuando trabajas en una empresa. Eh, a contar mucho esas historias, esas anécdotas de fracaso, de tropiezo, también las historias de éxito. Y pues, me formé como criminólogo. Ahorita ya la verdad ya no sé si soy criminólogo, especialista en marketing, podcaster, etcétera, pero me puedo definir como un ser humano que le encanta vivir, le encanta ser feliz y le encanta disfrutar de cada minuto de su día. Y tengo un mantra, y mi mantra es siempre terminar mi día como si escribiera el capítulo de un libro que leyeran mis hijos. Y, y pienso en eso, en mis hijos leyendo ese capítulo y trato de cuidar mucho lo que hago, porque digo, quiero que ese capítulo diga cosas buenas de lo que hizo su padre el día de hoy, y eso me ha acompañado y me ha servido mucho para tomar buenas decisiones, y las malas decisiones, pues obviamente pedir disculpas, arreglar lo que se pueda, y pues en realidad eso es lo que soy, ¿no? Más allá del currículum, pues soy eso. Qué interesante el abordaje, porque me parece que en este tenor de ideas, en ocasiones al forense, al criminólogo, al criminalista, al abogado, al psicólogo, a todo especialista o experto en alguna disciplina forense, siempre se le asocia como con una personalidad, como un personaje insensible, un personaje que es frío, que es calculador, que, bueno, además de que el boom de las series televisivas y las miniseries y los documentales le han abonado un poquito, ¿no?, a esto, que además es capaz de resolver la investigación de un homicidio en tan solo 15 minutos, ¿no? O menos de 15 minutos que dura ese capítulo que estamos viendo, Sin pero que, comerciales. sin los comerciales, pero que finalmente le abona esa parte, ¿no? Como que ese personaje. Y el escucharte, pues nos habla precisamente de un gran ser humano que está comprometido no solamente con lo que hace en el ámbito profesional, sino también en la parte de su familia, de sus hijos, y eso es muy importante en este momento en donde la sociedad requiere, por supuesto, retomar los principios y los valores desde la institución formadora, que en este caso es la familia. Claro. Quiero aprovechar, José Luis, para enviarte un saludo desde Durango. Durango también te están saludando de por allá, desde la Ciudad de México, igual. Y bueno, no sé si quieres comentar algo adicional antes de permitirme entrar a lo que nos enamora en la discusión, en el café, que es precisamente el cine, que es precisamente la criminología, y que bueno, en este contexto quisiera yo abrir con una breve sinopsis sobre Bastardos sin Gloria, que es una película del 2009 que tiene una duración de 146 minutos, que se realizó en Estados Unidos, que la dirección y el guión es del famoso Quentin Tarantino, que es muy característico, muy peculiares y muy interesantes las tramas y las películas como las desarrolla.
Esta trama de esta película, para quienes no la han observado, y bueno, para poder explicar este ejercicio y esta dinámica en este café virtual, casi de club de cine, queremos explicarlo de la siguiente manera. Hablamos un poco de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la trama de eso, en eso versa, entre 1939 y 1945, en la Francia ocupada por los alemanes, está un personaje en la película que es Shosanna Dreyfus, que está interpretada por Melanie Laurent, que presencia la ejecución de su familia por orden del coronel Hans Landa. Hans Landa está interpretado por Christoph Waltz, que es un actorazo de primer nivel. Y luego, en este sentido, después de huir, Shosanna Dreyfus, de huir a París, adopta una nueva identidad como propietaria de un cine. Al mismo tiempo, en otro lugar de Europa, el teniente Aldo Rain, que está interpretado por Brad Pitt, adiestra a un grupo de soldados judíos, que en este caso le llaman The Bastards, para atacar objetivos concretos. Los hombres de Rain y una actriz alemana que se suma dentro de esta trama, que está interpretada por Diane Kruger, que trabaja para los aliados, debe llevar a cabo una misión para hacer caer a los jefes del Tercer Reich en un destino que quiere que todos se encuentren bajo la marquesina de un cine donde Shosanna espera precisamente para vengar esta ejecución de su familia, que estuvo a cargo precisamente del coronel Hans Landa. Entonces, bajo esta trama de la película, nosotros queremos abordar qué tanto la película le abona a la criminología y qué tanto la criminología le abona a las películas. Al margen de la parte de documentales, de miniseries, de historias inspiradas en hechos reales, algunas de ellas, y que, bueno, terminan confundiendo más al espectador. Entonces, José Luis, pues vamos a lo que viene, ¿no? Vamos a ver este abordaje que me parece interesante como lo vas a plantear. Yo soy muy fan de las películas de Tarantino. Me gusta mucho el estilo de dirección que él tiene. Y esta película de Bastardos sin Gloria, para los que han tenido oportunidad de verla y los que no, terminando esta charla, deben ir a observarla. Tiene una escena muy icónica, que es la primera escena. A Tarantino le gusta jugar con el suspenso, le gusta trabajar mucho las emociones humanas y todas sus películas están llenas de infinidad de detalles que a veces, después de verlas 3, 4, 5 veces, hasta más, culpable, yo lo hago, te vas dando cuenta de la disposición de una lámpara, la disposición de una taza, el pequeño guiño, la vestimenta, todo tiene un sentido en el universo Tarantino. Y yo recuerdo en alguna ocasión, en un curso de técnicas de entrevista e interrogatorio, nos explicaban las fases que se siguen dentro de una técnica de entrevista que es Wilander-Zulawski. Y en esa técnica hay una serie de pasos. Cuando estaba yo viendo, bueno, estaba en el curso, fui a mi hotel, ya estaba en la noche descansando, pasaron la película en televisión y empiezo a ver la escena y empiezo a darme cuenta que todos los elementos que acabamos de ver en el curso estaban presentes durante la entrevista. Al día siguiente, con el instructor, un querido también amigo, Juan Valverde, le comentaba, oye Juan, te acabo de ver Bastardos sin Gloria y la escena inicial es la técnica de entrevista, o sea, digo, mejor nos hubieras puesto la escena y nos hubieras explicado paso a paso por cómo se va dando toda la dinámica. Y empezamos a bromear sobre eso y no hacerte la historia larga, prácticamente casi nos amanecimos hablando de los detalles, de la entrevista, de la llegada. Y cuando platicábamos tú y yo sobre esto, bueno, vamos a platicar sobre el tema. Entonces, el escenario es el siguiente. Hay que entender que la entrevista de investigación es una serie de pasos, hay una metodología de hacer algo ordenado y tiene un propósito que es el obtener la verdad. No es buscar declaraciones, no es buscar culpables, sino es obtener una admisión. La admisión es muy diferente a una declaración.
y se hace sin confrontación. Es decir, no es llegando acusando a la persona, no es llegando causándole terror, sino hay una serie de elementos. Obviamente la película, pues por su mismo contexto de ser una película, va abordando otro tipo de matices y el escenario que bien lo planteabas de la Segunda Guerra Mundial y militares de las SS, soldados alemanes buscando refugiados judíos, obviamente todo eso lleva a un contexto. Pero extrayendo los pequeños detalles relacionados con la entrevista hay cosas muy interesantes y es lo que les quiero platicar un poquito el día de hoy. Y quiero hablar sobre 4 elementos. Va a haber muchas cosas y yo sé que nos está observando gente que puede decir, te falta hablar de esto y se te olvidó aquello. Definitivamente sí, pero igual digo, no nos podemos amanecer hablando del tema. Yo quiero hablar de 4 elementos básicos, que es la fase previa dentro de todo este elemento de la película y de la entrevista, cómo se establece el contexto, cómo se da la no confrontación y el desarrollo de la admisión. Jugar un poco con el escenario de la película. De entrada, algo que me encantó a mí de la toma iniciales es cómo Tarantino lo que busca primero es transmitirte la sensación de confort, de tranquilidad de una familia viviendo en una campiña, escenas muy icónicas, muy bien tratadas, donde pues, se ve haciendo actividades normales de la época. Se ven, en este caso, la hija de Perrier está poniendo ropa, él está cortando madera. Y es un momento, unos segundos, porque dura unos segundos de calma. Te transmite una sensación bonita, agradable, y esa calma se rompe cuando empieza a llegar el vehículo de los soldados alemanes. Y ahí empieza el trastorno de la entrevista. ¿Qué ocurre? En una situación de entrevista, debemos de entender cuál es el preámbulo. ¿Qué está pasando antes de que yo, como entrevistador, como interrogador, llegue al punto, al área física, al primer contacto con la persona que voy a entrevistar? El contexto, entenderlo, es básico para el éxito o el fracaso de una entrevista. Y va a ocurrir, en este caso, el elemento de entrevista es muy interesante porque el entrevistador, en este caso Hans Landa, el detective, inclusive el mismo Quentin Tarantino lo menciona en algunas entrevistas, dice, Hans Landa es un detective, está haciendo el trabajo de un detective. Parte negativa, obviamente, pero detective al final de cuentas. Y él no cita, por así decirlo, a la familia o no los lleva a su contexto, rompiendo el paradigma que se tiene a veces de que la entrevista tiene que ser en un lugar muy relajado, muy tranquilo, sin distractores. Hans Landa rompe ese esquema como parte de su trabajo y va a la zona de confort y de seguridad del sujeto que va a entrevistar. O sea, lo visita en su casa. Él llega a su casa. Como entrevistador, tú tienes que entender ese contexto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo la persona o el sujeto bajo investigación? Minutos antes, horas antes. ¿Cuál es su día a día? Tienes que entender todo el background que tiene esa persona, porque entre más conozcas de la persona que vas a entrevistar, más fácil es para ti establecer un rapport, más fácil es identificar algunos elementos que no guardan correspondencia o lógica con las declaraciones, con los tiempos, como tiempos de traslado, tiempos en lo que ocurre un incidente a otro, que si se hizo una llamada, etcétera. Esa parte creo que en la película se narra muy bien, te establecen bien el contexto. Luego viene la parte donde se ve la presentación, ¿sí? En la parte de la presentación hay un punto muy memorable del coronel Hans Landa cuando él llega. De entrada, pues la presencia, cómo él va vestido. Y vemos y lo que se alcanza a distinguir dentro de la trama, que pues el clima, parece que es verano, y él llega con la gabardina, con el abrigo, así del soldado de la SS, bien uniformado, impecable. Eso está transmitiendo también una connotación psicológica de orden, de control, de dominio, pero no en su momento, y lo vamos a ver en una escena, no se ve que vaya armado. O sea, sí trae un arma, pero no como la de los militares que lo acompañaban, armas largas, trae un arma corta, la trae guardada como la portan los militares. Y obviamente él sabe a dónde va, pero sin embargo muestra en las primeras escenas una actitud
cordial y amable, donde inclusive cede mucho el control al entrevistado, desde preguntarle si el lugar en donde está, dice, oye, esta es la propiedad de Perriel La Patita, o sea, él sabe que está hablando con él, sabe que está en el lugar correcto, pero aún así le confiere esta sensación de confianza. Si le vengo en un son de paz, a hablar contigo, a tener una conversación. Es algo que me gustó mucho, ¿no? Y cómo se va dando ese contexto. Entonces, si te acuerdas mucho de la escena en donde inclusive hasta lo saluda, ¿no? Llegue y no llega con todos los militares tras él, sino genera este vínculo de confianza. Mucho de lo que hacemos los entrevistadores. En ningún momento se trata de que llegues a imponer agresividad o dominio, sino simple y sencillamente pues, abrir con la persona, abrir ese lazo de comunicación y de confianza de manera positiva. Obviamente, como les comentaba, estamos hablando de un militar y estamos hablando de una trama, una película, pero esos son elementos dentro de la entrevista. Aquí, como vean el contexto donde le dice, espera que usted me permitiera entrar a su hogar. Está dando la autoridad, el mando de que estoy en tu casa, sí soy un militar, sí vengo a investigarte. El trasfondo de la misma escena nos va causando tensión, las expresiones faciales de los actores, nos van la misma música y todo lo incidental nos va generando que es un momento muy tenso. Pero aún y hasta este momento, el coronel Hans Landa lo que hace es darle el poder, ¿sí?, al entrevistado. Le pide permiso para entrar a la casa, no es intrusivo, no es agresivo, en todo momento generándole el respeto, haciéndole sentir al entrevistado que no es una amenaza, al menos no lo hace verbalmente, lo cual es muy interesante el cómo se va generando este contexto. ¿Cómo vamos? ¿Qué piensas hasta ahorita, Alfredo, de lo que estamos platicando? ¿O qué piensan los chicos que están aquí conectados? Pues, yo creo que todos muy bien, se están incorporando cada vez más personas, más participantes. Hasta este momento hay algunas preguntas que entre ellos se están comentando en el chat. Hay personas que no traen el tema completo de la película, de la trama. Sin embargo, otras pues están retroalimentando, que me parece a mí muy enriquecedor la dinámica de esto, porque entre ellos mismos, sabes que este es el análisis, esta es la película, y me parece muy interesante. Todavía no hay preguntas, José Luis, tú estás en tu casa, sabes que la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California tiene las puertas abiertas no solamente para ti, sino para todos los que nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales y a través del sitio de internet de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California, a quien le agradezco, por supuesto, la oportunidad de estar hoy moderando aquí contigo, José Luis. Adelante, estás en tu Porque casa. me emociono y me agarro y ya de repente todo el mundo se desconectó y yo sigo aquí hablando solo. Y... No, tú emocionate, al contrario, estamos para eso, queremos ver ese enfoque precisamente de esta parte interesante de cómo la criminología y las diferentes ciencias forenses le van apostando y le van eh, abordando, Sí, ¿no? A esta parte del cine, precisamente, sobre todo con Tarantino, ¿no? sí, siempre ha habido un vínculo muy importante en el cine con teorías criminológicas, con las mismas ciencias forenses. Y bueno, es un secreto que muchas películas inclusive son asesoradas por especialistas en seguridad. Yo recuerdo Dragón Rojo, eh, esta como precuela del Silencio de los Corderos. Vemos la historia de un Hannibal Lecter más joven. Si recuerdo esta película, en su momento cuando existían los DVDs, ya ahorita ya es muy raro el que los compra más que coleccionistas, pero trae ese material y ese bonus extra, trae una entrevista con John Douglas, donde John Douglas habla pues de cómo asesoró a Ed Harris, al autor, sobre varios elementos de la conducta del asesino serial que en ese momento están investigando, para el cual él mismo, Hannibal Lecter, ayuda, ¿no?, a capturar con algunas de sus recomendaciones, porque pues el mismo John Douglas fue inspiración para hacer a Jack Crawford, que fue el mentor, por así decirlo, del personaje Clarice Starling, ¿no?, de Jodie Foster en El Silencio de los Corderos. Ahí vemos a esa persona, a Jack Crawford, como un fundador de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, y pues digo, los mismos comentarios de John Douglas y del
aspectos de la película es que se basaron en él, ¿no? Entonces, ese tipo de transiciones siempre está. Y en varias entrevistas Tarantino, cuando que estas escenas en particular, la primera escena de Bastardos sin Gloria, eh, hay mucho material en YouTube donde él habla sobre cómo se fue documentando precisamente para crear al personaje. Y en varias de las escenas y en varias de las participaciones que tiene Hans Landa durante toda la trama, pues se ve cómo él juega con la parte de la tensión, los silencios, la expresión facial. Obviamente, como tú bien lo mencionabas ahorita, Christopher Waltz, ser un icónico, un actor tan multifacético que de repente puede pasar de la risa hilarante al poker face, a una cara fría y una mirada totalmente penetrante, y de ahí de repente pasar al juego sarcástico, como se ve en la fase de la negociación que tiene, en este caso, con el personaje de Brad Pitt. Y en esta escena, pues es el primer encuentro que tenemos con él. La primera vez que es la película, son los primeros minutos donde te encuentras con él, y la misma trama te va llevando a ese punto de tensión, donde dices, ¿qué va a pasar? Sabes que es una película, sabes que las cosas no van a salir bien, sabes que es Tarantino, y dices, en cualquier momento va a empezar a haber sangre por todos lados, pero hace largo el hilo de tensión en esta escena. Y relacionándolo con el tema de la entrevista, lo que está haciendo Hans Landa es la parte de establecer en la zona del rapport y de la confianza. Saludar de manos, presentarse, darle al entrevistado en todo momento pues, la oportunidad de sentirse cómodo, de hacerle ver, y varias de lo que va siguiendo dentro de la trama, le hace ver que pues, estamos en tu casa, ¿no? Tú eres el propietario de esta casa. Hay una escena muy memorable de donde pide, en lugar de vino, un vaso de leche, y en esa parte, Santa que soy de Chihuahua cuando digo leche, y entonces en esa parte se ve ahí una escena en donde sostiene la mano creo que es de la hija o la esposa en ese momento, y genera un momento de tensión, porque inclusive se refiere a la belleza de las hijas. Dice que cada una de sus hijas es más bella que la otra, y las miradas que interpreta en ese momento Christopher Waltz generan ese punto de tensión donde tú como espectador dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Están los soldados, está él como militar, va a ocurrir algo, una agresión sexual, las va a matar, y el mismo juego de Tarantino hace que le agarres hasta cierto cariño a los personajes, ¿no? Las expresiones faciales que tiene Perrier, en donde primero pues lo ves fumando una pipa y después con los ojos llorosos, te va transmitiendo el que te metas en la psique de los personajes. Y esta escena para mí es muy importante dentro del contexto de la entrevista, cuando llega Hans Landa, que ingresa a la casa. Es ese punto de rompimiento donde dice, ya ingresé a tu zona de seguridad, ya estoy dentro de tu cueva, de tu entorno, del lugar donde tú vives, donde habitas con tu familia, ya estoy aquí adentro. Un punto interesante que retrata muy bien Tarantino es el portafolio que lleva. Un portafolio grande, donde en apariencia dices, va a tener una conversación, para que lleve ese portafolio, qué hay dentro de ese portafolio, ¿sí? Los que son fans de Tarantino saben que él siempre juega mucho con la parte de los maletines, qué hay, nadie lo sabe, ¿sí? Como en Pulp Fiction, el maletín ahí anda por toda la trama, es el hilo conductor, y ahí nunca supimos qué hay dentro de ese maletín. Yo estoy seguro que traía un iPod y iba escuchando criminología dinámica, no está comprobada esa teoría. Y son esos hilos conductores. Entonces aquí Tarantino lo que nos muestra pues es la llegada de Hans Landa con su maletín. Dentro del proceso de entrevista, algunas técnicas recomiendan al entrevistador jugar esa parte como un tono psicológico. Dice, tú puedes tener tu carpeta o carpetas o evidencia o sobres o discos o grabaciones, y no es algo que vas a llegar y vas a empezarle a mostrarle al entrevistado, sino es una manera de crear un entorno psicológico positivo para el desarrollo de una admisión, cuando tú empiezas a hablar sobre la manera en la que generas una investigación. Si tú empiezas a decirle, bueno, ya tenemos cámaras de seguridad, y empiezas a mover tus manos, porque la expresión facial y corporal dentro de una entrevista es muy importante. Y cuando empiezas a decir, incluso generamos evidencia, y giras tu mano hacia el sobre o el maletín que tú tienes,
La persona no sabe qué hay en ese maletín, no ha visto ese contenido, pero el hecho de que tú estés hablando y usándolo como un punto de referencia, tocándolo, manipulándolo cada vez que haces señalamientos como, y bueno, y la investigación, y tocas ese maletín, nos arrojó algunos elementos importantes, y por ello yo quisiera que tú me comentaras qué fue lo que pasó. Mira, al final de cuentas no vengo a saber qué es lo que ocurrió, eso ya lo sé, y tocas la investigación de nuevo, esto me lo dice la investigación. Es un tono psicológico en donde le haces ver a la persona, yo sé lo que pasó, obviamente como investigador, hice mi entrevista previa, hice mi investigación previa, y lo tengo aquí documentado. Es decir, no hay forma en la cual puedas ocultarme la información, el qué pasó, porque yo ya lo tengo. Y no vengo por el qué pasó, vengo por el por qué, vengo por el cómo, el qué ya lo tengo aquí. ¿Sí? Y ese es un contexto dentro del entrevistador que retratan muy bien en su llegada, que más adelante pues se revela y saca un montón de papeles, empieza a escribir, inclusive le permite, ¿sí?, a Perrier, al personaje que tenemos aquí, al padre de familia, que observe lo que él está escribiendo. ¿Sí? Esto inclusive le genera una sensación muy momentánea, en unos pocos segundos, inclusive hasta de tranquilidad, porque en ese punto donde él está mostrando la evidencia y él ve que solamente se trata de unos cuantos nombres y edades, y que Hans Landa le dice que es momento de terminar la entrevista, lo que trata de retratar Tarantino es ese momento de pequeño triunfo que siente el entrevistado, donde dice, ok, ya terminó, esto no ha pasado nada, no me han dicho nada, no me han acusado de nada, ya creo que gané. ¿Sí? Ya es solamente cosa que finalice y me despida, y aquí terminamos con la intervención. La escena lo juega de una manera magistral con ello, porque hace sus anotaciones, termina las anotaciones, le dice, hemos terminado aquí, sonríe, ¿sí? Se ve donde empieza la parte de la relajación, de fumarse la pipa, y hay un cambio maravilloso en la actuación, en la iluminación y en el mismo juego de cámaras. ¿Sí? Cuando vean la película o vuelvan a observarla los que ya la vieron, vean cómo Tarantino juega con el movimiento de la cámara. Hay algo muy interesante que se ve ahí. Tarantino juega mucho con las tomas de plano frontal, uno enfrentándose al otro, pero en esta toma en particular, cuando hay ese cambio, el movimiento de la cámara es un movimiento rotatorio, ¿sí? Y no es algo hecho por accidente. Lo que Tarantino está mostrando es cómo rota la trama y cómo vamos a ver ese momento de Hans Landa siendo un personaje que estaba sonriendo, jugando, bromeando y simplemente haciendo el trabajo de un oficinista, pasa a una etapa de racionalizaciones. ¿Sí? Y en esta etapa de racionalizaciones, es decir, de empezar a exponer el qué hace, el por qué está ahí, el tratar de justificar inclusive por qué una persona como Perrier iba a proteger o a esconder enemigos del Estado, le empieza a contar una historia, ¿sí? Una historia muy interesante, que dentro del entorno de la entrevista pues, se le conoce así como una racionalización. La racionalización tiende a ser en nuestro proceso de entrevista cuando le exponemos al entrevistado una forma de abordar su situación de tal manera que no le parezca tan conflictivo realizarlo. Y lo voy a aterrizar así con un ejemplo bien sencillo. Es como si yo como maestro le dijera a uno de mis alumnos, oye, quiero platicar contigo sobre lo que pasó con el informe que me entregaste o tu tesis. ¿Sí? Me gustaría que me dieras un poco de detalles de cómo fue que la elaboraste. Y en ese momento yo ya sé que la plagió, que hizo un copy-paste, etcétera, pero no lo voy a acusar, no le voy a decir algo como que, oye, ¿plagiaste la tesis de tu compañero? Sí, ¿no? Le empiezo a contar. Y es bien importante que me cuentes qué pasó con esa tesis. Mira, te voy a contar una historia. En algún momento yo tuve un alumno que consideró que era una buena idea tomar la tesis de otro de sus compañeros y empiezo a contar una historia que es ajena a él, pero esa historia va teniendo una trama y un desenlace que previamente se construye. Una racionalización no es algo que se inventa en el momento, sino se construye para generar un impacto sobre la persona.
en donde se le da a entender, dice, este es el destino que tú quieres. ¿Quieres la misma resolución? En los casos de investigaciones de robo, por ejemplo, platicamos el qué somos, qué hacemos, ¿sí? Le comentamos a la persona cosas como, pues usamos cámaras que nos permiten saber lo que ocurre en este lugar, aunque no estemos físicamente aquí. También pues tenemos algunos mecanismos como reportes de excepción que nos permiten saber todo lo que ocurre de transacciones en una caja registradora. Empiezas a hablar sobre eso. Y en algún punto la persona dice, ok, ya me estás explicando que tienes métodos de investigación. Es lo que hace Hans Landa cuando le empieza a hablar de cómo investigan los alemanes. Él le dice, ellos buscan en los graneros, ellos van y buscan personas escondidas en los techos. ¿Sí? Él está hablando de los métodos de investigación de los alemanes. Pero luego entra en un contexto en donde él le dice cómo investiga él y empieza a hacer una analogía entre los roedores, los ratones, ¿sí? Y las ardillas. Y hace ahí una comparación muy interesante con los judíos y obviamente a la persona lo lleva a algo que Chris Voss, un negociador de rehenes, tiene un libro que se llama Rompe la barrera del no. Ese es el nombre del libro. Algo que Chris Voss le llama es precisamente elimina el no con ciertas preguntas donde forzas a la persona de entrada que te diga un no. Cuando forzas a una persona o llevas a una persona dentro de una negociación a decir un no, ya después le es más sencillo el que pueda él abrirse y dar un poco más de información, porque la primera barrera que tiene es tengo que negar las cosas. Si tú le das la oportunidad de negarlas, pues en ese momento la persona ya como que rompió ese obstáculo, o sea, rompió la barrera del no, y entonces ya es más sencillo el lograr una admisión. ¿Cómo lo hace Hans Landa? Cuando empieza a hablar con él y le empieza a dar referencias, pues de que la investigación que él tiene, de cómo él investiga, donde le dice que si puede, que si hay algún problema con que hable en inglés, ¿sí? En lugar de francés, él le dice no, no hay ningún problema, acepta ese proceso, empieza a hablar en inglés y en una de las preguntas no lo acusa. Es algo muy interesante durante toda esta parte de la entrevista, que en ningún momento le dice, vengo porque tú tienes escondidos enemigos del Estado debajo del piso. No hay una acusación. Va teniendo una conversación desde su llegada, va generando un entorno de tensión, le cuenta una historia. Luego le dice, ¿has escuchado hablar de mí? ¿Quién soy? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué se platica? Donde psicológicamente está exponiendo su fortaleza, su superioridad en su misma casa. Es decir, tú crees que estás en un entorno seguro, es un entorno seguro hasta que llego yo a la escena. Eso es lo que le transmite en ese momento Landa. Y hace pausas, se ve de una manera muy sencilla y de una manera que se entiende bastante bien en la trama, hace una pausa y le pregunta, ¿esconde usted enemigos del Estado? Y no pregunta más, solamente lo observa, las facciones cambian, hace una pausa prolongada, el actor, por demás lo hace magistralmente, solamente responde sí. Ese es un desarrollo de admisión. No está dando una confesión. O sea, él no está diciendo, no le está diciendo, dime si tienes gente aquí escondida. Sí, sí la tengo, está aquí en el piso y todo. No, lo que hace en este momento Hans Landa es que le facilita el proceso de la admisión al entrevistado. Es una parte, es una herramienta, una técnica dentro de algunas entrevistas. Cuando tienes una persona que en un momento le cuesta trabajo, le es difícil poderte dar una narrativa, porque quizás eso compromete su integridad, su imagen, su presencia ante los demás. Es decir, ¿cómo voy a decir que sí tomé el dinero? ¿Sí? ¿Qué van a pensar mis compañeros de mí? ¿Cómo voy a decir que fui yo el que se llevó esos productos cuando ya le dije a todos que no lo había hecho? Un entrevistador que llegue y le dice a la persona, dime todo lo que hiciste. Posiblemente en ese momento la persona no se va a sentir con la confianza de hablar de una manera abierta todo lo que hizo.
que obviamente es algo que le va a causar daño en su imagen, en su presencia, en la visión de los demás, pues el entrevistador lo que hace es que te voy a facilitar un poquito el que tengas el desarrollo de tu admisión. Y entonces en lugar de llegar a amenazarte al decirte, quiero que me digas en este momento qué fue lo que hiciste con el dinero, lo que hace el entrevistador es que plantea un escenario de confianza. Es decir, yo vengo aquí a ayudarte. Mi interés no es causarte un daño. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. Déjame platicarte algo. En alguna ocasión, haciendo una investigación muy similar, pues me di cuenta que había varias personas que estaban involucradas en este hecho y pues por eso se mandaron a personas como yo a que hiciéramos una inspección, revisamos todo lo que había que revisar y empiezas a contarle todo lo que haces. Entonces llega un momento en el que dices, tú vas observando a la persona, vas viendo cómo se va dando el comportamiento que él va teniendo, la admisión no verbal. Y llega un momento en donde puedes lanzar una pregunta, como la que hace Hans Landa, de preguntar muy directamente, ¿esconde usted enemigos del Estado? En un contexto corporativo puede ser algo como esto. Digo, ahorita lo que estamos investigando, digo, no te llevaste 500,000 pesos, ¿verdad? No me llevé 500,000 pesos. Exacto, yo sé que no es tanto. ¿Cuánto es la cantidad más alta que tomaste? Fíjense lo interesante que pasó aquí. Al momento que yo genero una exageración con una pregunta, como decirle, dime, digo, no te llevaste 500,000, ¿verdad? En ese momento es tan exagerado que lo que hago es que le brindo a la persona una oportunidad de minimizar el hecho. No fue tanto. Ok, ¿cuánto fue? 100, 200, ¿cuánto fue? No, pues fueron como unos 80. Okay, ahí hay una admisión en ese momento. Y entonces tu trabajo como entrevistador es simplemente seguir desarrollándolo. No es pegarle a la mesa y decir, ya sabía, maldito ratero desgraciado, y unas cachetadas, ¿no? ¿Qué hace Hans Landa? Pues en ese momento lo sigue observando y le pregunta, ¿en dónde están en el piso? Y la persona solamente contesta, sí. ¿Okay? Sigue con su proceso de entrevista y bueno, pues finaliza con una secuencia bastante violenta, ¿no? Ahí agresiva, lo que vemos ahí. Entonces, la entrevista, digo, hay más connotaciones, hay mucho más elementos, pero a grandes rasgos son los 4 que les comentaba, en donde vemos cómo hay una fase previa, cómo se genera la parte de las racionalizaciones, de aportarle elementos a la persona para que confiese, inclusive garantizándole, o de cierta manera se lo hace ver, que al ser un colaborador, ¿sí?, de la investigación, pues obviamente se va a ver beneficiado. ¿Sí? Se va a ver beneficiado. ¿Cómo? Pues obviamente en no sufrir un daño. Ya estoy en tu casa, ya estoy aquí presente, traigo toda la fuerza atrás, traigo todo el equipo de militares, etcétera. Te he demostrado que no tengo ninguna intención de causarte daño, porque si eso quisiera venir a hacer, ya lo hubiera hecho desde que entré, desde que llegué, hubieran puesto una pistola en la cabeza, hubiera puesto a tus hijas en formación y hubiera hecho que las iba a fusilar si no confesabas, pero no lo hace. Tarantino nos muestra un proceso, una entrevista con muchas connotaciones psicológicas, en donde juega la parte de decir, tú solo me vas a dar la información si hago las preguntas correctas en el escenario ideal para que seas tú quien me aporte lo que estoy buscando. Yo solamente voy a construir prácticamente esas escaleras de las cuales tú te vas a subir y desde arriba tú solo te vas a aventar. Bueno, en un contexto dentro de la película, ¿no? Pues esos grandes rasgos, Alfredo, lo que yo quería platicar sobre esto. Digo, no sé si ya los hice bolas a todos o si me estamos entendiendo. Fíjate. Tiene la parte de las preguntas, ¿no? No, fíjate, José Luis, que ahí existen ahorita algunas intervenciones en el chat y primero hay una pregunta que hacen durante la entrevista, ¿qué posición debe de tener el entrevistado y el entrevistador? Esa es una pregunta. Hay otra pregunta que también hacen, ¿qué libro recomienda para elaborar una buena entrevista? También hay comentarios un comentario que me parece interesante. Es una manera de obtener una confesión mediante técnicas de interrogatorio, sin necesidad de llegar a un abuso o a una confesión forzada.
hay una apreciación así. Y también en el chat comentan que la forma de cómo lo estás describiendo a través de estas escenas de una película, pues conllevan una metodología didáctica, ¿no? Que estás transmitiendo este conocimiento criminológico forense, así lo mencionan. Entonces, en términos generales, esas serían primero las dos preguntas, las posiciones del entrevistado, del entrevistador, y por supuesto si hay algún libro que recomiendas para realizar una buena entrevista. Sí, claro. Ahí se escuchan a los perros, una disculpa, también emocionados ellos. Yo creo que han de ser este loco, lo están ahí golpeando. Es que es parte del escenario de Tarantino también. Va a haber una toma así ahorita en este momento. Perros de reserva. Perros de reserva, Es otra exactamente. película que tienen que verla. Es una maravilla de película, Perros de reserva. Y todas las películas de Tarantino, ahí Oye, y hay muchos comentarios que te tengo que hacer también porque igual muy acertado, o sea, la opinión tuya no solamente en el enfoque criminológico, en la parte de la técnica de la entrevista, muy acertada, sino también en la parte de la narrativa de la propia película, la parte de las acciones más significativas que tiene, del manejo de los cuadros, de las cámaras. Me parece muy interesante, pero bueno, más adelante lo abordamos, ¿no? Yo Ahorita... creo, digo, y no sé, pónganos ahí en el chat, yo creo que las peores personas con las que alguien puede ir al cine son criminólogos, criminólogas, estudiantes de ciencias forenses. Creo que somos los peores acompañantes y no sé si a todos les pasa. Si les pasa, póngalo en el chat para no sentir que soy único loco. Pero porque, o sea, vamos a eso, o sea, estamos analizando, como que no nos quitamos el chip de estar analizando todo y estamos diciendo, no, físicamente es imposible que pase eso. Es Rápido y Furioso, o sea, todo es físicamente imposible ahí, pero uno está con que, no, la deformación de materiales no corresponde con la velocidad que lleva el vehículo. Y, como que relájate un poquito, estás en el cine. Pero nos pasa, digo, no sé si soy el único loco, pónganos en el chat si a ustedes también les pasa y van a sentir bien. Y si soy el único, también pónganme. Oye, dice alguien por ahí, cualquier persona que hable en el cine es mal compañero, ¿eh? Esto nomás lo platicamos en televisión, ¿no? No es en cine. No, sí. Yo soy pésimo. No spoilers ahí tampoco. Yo estoy en el cine y digo, vamos, así como estoy ahorita, estoy hable y hable y estoy diciendo, mira, fíjate que esto está haciendo un easter egg a esta película. Y cuando Perros de Reserva o Kill Bill, por ejemplo, en Kill Bill yo recuerdo la primera vez que la vi, decía yo, esa navaja es de Perros de Reserva, esa navaja es de Perros de Reserva, o sea, una navaja la que usa Kill Bill, bueno, la que usa Beatrix Kido cuando en su bota se saca una navaja para tratar de cortarse las ataduras, es la misma navaja que utilizan en Perros de Reserva, y así es. Ese es el universo Tarantino, ¿no? Va conectando, y hay varias leyendas de cómo conectan las tramas, y le da una construcción bien interesante a los diálogos. A mí uno de mis diálogos favoritos de Tarantino es la historia de Superman, que narra en la parte final del segundo volumen de Kill Bill, en donde habla sobre, dice, todos los superhéroes tienen que disfrazarse o sea, se disfrazan de superhéroes. Dice, Bruce Wayne se disfraza de Batman. Dice, pero Superman se disfraza de Clark Kent. O sea, es hermoso, ¿no? La forma en la que les pone, y lo más con David Carradine, o sea, digo, pues, es sumamente magistral esa escena, pero es bien interesante cómo dice, o sea, Superman se disfraza de Clark Kent, o sea, él tiene dice, la mayoría de superhéroes se disfrazan de alguien más grande y más poderoso, ¿sí? De alguien que cause temor, y él tiene que disfrazarse de algo inferior, o sea, dice, para mostrar una humanidad. Claro. Es otro tema aparte, luego hablaremos sobre los diálogos. Oye, José Luis, piden un libro que recomiendes para hacer una buena entrevista y algún ejemplo, por supuesto, de la posición de quienes participan en la entrevista. Mira, la posición, hay varios autores que dan distintas recomendaciones. En este caso, si nos vamos a la trama, ahí lo trabajaron muy bien porque se pone la persona en un punto en donde el entrevistador está de frente hacia la puerta, el entrevistado está de espaldas a la puerta. Esto le permite al entrevistador tener el control de lo que está ocurriendo dentro del cuarto, dentro de la escena. Al entrevistador le elimina mucho la ansiedad y el estrés de estar volteando a ver a la puerta y querer salir. Ese es un elemento muy importante dentro de una entrevista. ¿Cómo debe ser la ubicación? Depende mucho de los insumos, del lugar que tú tengas, porque obviamente hay un factor ideal donde te dicen que no haya nada de por medio, que no haya una mesa,
que debe de estar la persona prácticamente de silla a silla, sillón a sillón, observándose sin nada que esté en medio, pero no siempre vas a poder, o sea, no siempre vas a tener el entorno ideal de entrevista, entonces tienes que buscar precisamente jugar con el escenario. Y una de las recomendaciones es justamente lo que hace Hans Landa, o sea, siéntate de manera que tú estés de frente a la puerta y el entrevistado le esté dando la espalda, para que él no se esté distrayendo con lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que hace aquí Tarantino? Le genera una ansiedad, porque en una de las tomas lo que alcanza a ver Perrier es solamente a los militares que están afuera, y si ponemos mucha atención en la trama, deja de escucharse las voces de su familia, o sea, ya no se escuchan. Entonces imagínense el momento de tensión que le causa, ¿no? El decir, estoy hablando contigo y yo no sé qué está pasando allá afuera. Libros que les recomiendo, hay varios. Uno es el de Rompe la barrera del no, de Chris Voss, así con V y con doble S. Rompe la barrera del no. Chris Voss es un agente de negociación de secuestros retirado del FBI, y él hace este libro donde enseña técnicas de negociación en empresas. Pero obviamente el libro es una maravilla porque lo está leyendo y te va contando todas las negociaciones de secuestros que él hizo, y cómo eso se asocian, esas técnicas, a los métodos de negociación de Harvard, ¿no? Que son los más famosos, y cómo usa esas herramientas. Hay otro libro muy famoso que se llama Descubre la mentira, no sé por qué le pusieron así, en inglés se llama Spy the Lie, de Philip Houston, así lo buscan como Philip Houston, como la ciudad de Estados Unidos, Philip, y se llama Descubre la mentira. ¿Sí? Es un libro donde retrata una técnica que usa como base los principios psicofisiológicos del polígrafo. No el polígrafo, sino los principios psicofisiológicos que rigen a la técnica poligráfica. El libro, de una manera muy sencilla, te da muchas técnicas, cómo estructurar las preguntas. Un tip que a mí me encanta de ese libro dice, ignora el comportamiento positivo. Ignora el comportamiento verdadero, ¿sí? El ejemplo así bien simple y bien burdo es cuando entrevistas a una persona y dices, oye, pues vengo a platicar del dinero, y la persona contesta algo como, oye, yo tengo 20 años trabajando aquí en la empresa, soy un padre de familia responsable, nunca he tenido una sola falta, en todo el tiempo que trabajo aquí jamás se me ha asociado con un problema. Eso es verdad, ignóralo, porque eso te puede distraer, o sea, tú mantente, ok, estoy de acuerdo contigo en que eres todo eso, háblame sobre el dinero. O sea, no te enganches con el comportamiento positivo, porque a veces se puede utilizar para distraerte del objetivo de lo que tú estás haciendo. Y esos libros están en español. También les recomiendo mucho los libros de El cuerpo habla, de Joe Navarro. Son libros más sobre el lenguaje no verbal, pero Joe Navarro lo pone de una manera muy sencilla, muy fácil de explicar. Son libros que les recomiendo leer. Pues obviamente para mí el que es el más importante de todos es el de técnicas de entrevista e interrogatorio de Wicklander Zulawski. Para mí pues es libro de cabecera, se los recomiendo. Solamente está en inglés, pero vale la pena. Es un libro que vale la pena cada hoja que usted lea. ¿Qué más? ¿Qué más? Muchas gracias, José Luis. Fíjate que tienes también aquí la participación de varios cinéfilos que nos hemos encontrado de diferentes estados. Te mandan saludos desde Querétaro también. Hay algunos que dicen, las películas de Tarantino me gustan desde El crepúsculo del amanecer. Por supuesto, yo creo que no se le olvida esa escena tan peculiar con Salma Hayek, que creo que sale por ahí una serpiente. Bueno, me platicaron de esa escena, en realidad no la recuerdo muy bien, creo que no he visto esa película. Yo creo que bueno, igual, para mí lo mejor que dejó esa película, y obviamente pues Salma Hayek está muy jovencita, pero para mí lo mejor, el mayor descubrimiento que me dio fue Tito y Tarántula. O sea, Tito y Tarántula, hijo, esa banda, yo ahorita lo sigo escuchando, pero cuando los conocí en esa película, con Cucarachas Enojadas, con sus canciones, me encantó. Les recomiendo, busquen música de Tito y Tarántula, les va a gustar. Y bueno, después también hay una película, y ahí los que son cinéfilos, recuérdenmela. No creo que si es Planet Terror, creo, pero es una película bien interesante porque fíjate que esa la hacen de Tarantino, Robert Rodríguez y Rob Zombie.
Y cuando ves Lo la acaban de película, comentar aquí en el chat. Exactamente lo acaban de comentar. Dicen sí, Dusk Till Dawn es de Robert Rodríguez también, por supuesto. sí, 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 y ahí por ejemplo es donde sale George Clooney con Tarantino como su hermano, ¿no? Entonces, ahí Robert Rodríguez y Rob Zombie y Tarantino, los tres hacen esta película, inclusive hay varios cameos ahí interesantes, hay un cameo de Tarantino, eh, y prácticamente es como si te fueran narrando dónde dirige cada uno de ellos, o sea, hasta la música, la forma de las tomas. Rodríguez es un cineasta muy dinámico, le gusta mucho jugar con la velocidad de las cámaras y las ubicaciones y estas tomas violentas donde de repente, ¡pum!, la cámara se detiene. Y Rob Zombie con la parte vintage. Entonces empieza a ver la trama y dices, esto es Rob Zombie. O sea, es una película maravillosa para los que les gusta el cine, donde ves a estos tres grandes cineastas haciendo sus tramas. Y obviamente Asesinos por Naturaleza, Oliver Stone también es otra que no se pueden perder de las más clásicas, pero un gran contexto, el verla y cómo narra lo que es verdaderamente el asesino por naturaleza o lo que tratan de representar de una manera muy irónica en la película. sí. Hay algunas películas también que han sido muy importantes y muy significativas que han estado surgiendo. Fíjate que hay un comentario aquí. Creo que es importante aclarar que es muy distinto el entrevistar a una persona, por supuesto, el interrogarla y sobre todo el contrainterrogarla. Son terminologías distintas, hacen aquí el comentario. Las tres requieren sus propias reglas, creo que en ese sentido coincidimos. Máxime dentro del sistema de justicia penal que actualmente nos rige. No sé si en ese sentido has tenido ahí alguna experiencia en este rubro, algo que quisieras comentar al respecto. No, generalmente en lo que es temas del ámbito público, o sea, sistema de justicia penal y todo eso, yo totalmente ajeno. O sea, ahí sí no podría emitir un comentario. Lo mío, eso es las organizaciones y las empresas, ahí, 100%. Sí, por supuesto, es importante el enfoque que le estás dando y yo creo que también sería muy importante, José Luis, que nos mencionaras un poco también sobre este gran empuje que has tenido en el tema de la criminología corporativa y enfoque, esta dirección que se le da para quienes no están familiarizados con este concepto, también puedan entenderlo de una manera, pues ahora sí que por uno de los pilares que están promoviendo la criminología corporativa aquí en México. Sí, no, claro, claro, y muchas gracias. Digo, no, no me siento como tal, pero te lo agradezco mucho y sé que viniendo de ti siempre es de corazón. Pero sí, mira, lo que ocurre es que las ciencias forenses, y en este caso sobre todo la criminología y también la criminalística, las ciencias policiales, eh, actualmente, y no actualmente me estoy refiriendo al último año, los últimos 5 años, sino quizá los últimos 20 años, no es nada nuevo, tiene varias vertientes, pero para simplificarlo es el ámbito público y el ámbito privado. Te lo cuento con una anécdota, ¿no? En alguna ocasión yo platicaba con un empresario sobre cómo generar planes de seguridad y prevención para su empresa y me decía, oye, Ise, ¿y por qué? ¿Tú qué estudiaste? Le digo, criminología. Y me dice, ¿por qué no trabajaste en tu área? Y yo, pues es que esto es mi área. Pero el concepto que él tenía es que criminología era solamente el ámbito público. Y no, realmente si estudiamos la historia de la criminología, eh, y no reciente, sino de muchos años atrás, el mismo Quirós Cuarón trabajó en el Banco de México, hacía muchos peritajes en el ámbito privado. Eh, la Escuela de Chicago hacía muchas investigaciones en lo que eran empresas. Precisamente, por ejemplo, hay una investigación muy importante de Maria Owen, se llama esta mujer, es una socióloga, criminóloga también, donde habla de los primeros vestigios de lo que eran los farderos en Estados Unidos. Busters as the Nichers le llamaba ella. Eh, ¿Qué es lo que toda empresa o toda organización que maneja activos, entiéndase personas, propiedad, procesos, eh, dinero, información, imagen, etcétera, necesita cuidar de esos activos? Necesita cuidarlos de amenazas que pueden ser naturales o que pueden ser humanas, desde un fenómeno climatológico hasta una extorsión, un robo, un fraude.
muchas de las organizaciones, en sus orígenes, pues hacían uso de departamentos de recursos humanos, del mismo de seguridad laboral, etcétera, para poder dar solución al comportamiento humano deshonesto dentro de las empresas. Pero empieza a separarse la seguridad patrimonial, la protección de activos y la prevención de pérdidas en empresas, y se dan cuenta que requieren de un especialista, de alguien que pueda entender el comportamiento humano deshonesto, la conducta criminal, pero también que pueda entender la conducta victimológica, el intervictimae, los factores que llevan a una persona o a una organización a ser víctima, para que con ello pueda establecer planes y programas preventivos. Alguien que no sea reactivo, sino que se anticipe, ¿sí? Y empiezan a adoptar distintos profesionales, muchos de ellos que venían de fuerzas militares, de fuerzas policiales, y con el auge que ha tenido la criminología como ciencia, y entre más egresados empezamos pues a estar en el mercado, empezamos a buscar nuevas áreas de oportunidad, a muchos se nos cerraban las de oportunidad en el gobierno, y empezamos a tocar puertas en empresas, y empezamos a ver que había un campo muy vasto, ¿sí? Un campo muy provechoso para nosotros, porque cosas, a veces me dicen, es que a mí no me enseñaron a hacer criminología en empresas, o a mí no me enseñaron a trabajar en las empresas, potenciar una investigación criminal. Entonces, si tú logras aterrizar esa investigación criminal con los mismos principios y fundamentos, o la misma metodología de la investigación al problema que tiene una organización, estás haciendo investigación corporativa. La única diferencia, como lo comenté con el tema de la entrevista, es de que no es para meter a una persona a la cárcel o no es para llevar a alguien a un juicio. La diferencia es para cumplir con un proceso entre la organización, el seguimiento a políticas y procedimientos. Las empresas, al igual que una sociedad, tienen políticas, tienen procedimientos, tienen códigos de ética, manuales de conducta, que es lo que los rige, lo que les da estructura. Nuestro trabajo es conocer esas políticas, esas leyes internas de la organización, número uno, para que se cumplan, se respeten y sean del conocimiento general de toda la organización. Y dos, para identificar patrones de comportamiento que le estén generando pérdidas al negocio. Hay muchas herramientas, hay mucha literatura. Me gusta hacer la distinción en que no todo el que estudia criminología o la que estudia criminología va a poder hacer un buen trabajo en una empresa, porque a lo mejor ni siquiera es lo que le gusta. Y a veces llega a ocurrir que llegan a una organización y se dan cuenta que no es lo suyo, porque requiere mucho análisis. Es mucho tiempo de estar observando cómo ocurre un fenómeno para poder dar estrategia. Y hay gente que le gusta más el campo, le gusta más andar pues, activo, moviéndose de un lugar a otro, persiguiendo delincuentes, etc. Y está bien. En nuestro caso es mucho la parte del análisis. Ha llegado a tal punto actualmente la criminología que yo con gran agrado veo cómo algunas organizaciones de muy alto renombre, empresas internacionales, empresas transnacionales, cuando abren vacantes para sus departamentos de seguridad, de prevención o de protección de activos, ya es el nombre ahí, dicen, se busca licenciado en criminología y lo buscan como tal. Ya no somos un tabú. Y entonces a veces llego a escuchar gente que me dice, es que las empresas no conocen a los criminólogos, y mis alumnos están de acuerdo, siempre se los comento, le digo, no, es que más bien los criminólogos no conocen a las empresas. No puedes esperar que una organización o alguien de recursos humanos esté sentado en su oficina y que llegue un rayo de iluminación que le diga, ¿y si contratas criminólogos? Oye, si buscas una criminóloga, eso nunca va a pasar. Pero esa persona, al igual que tú, al igual que yo, tiene redes sociales. Tiene Twitter, tiene Instagram, tiene Facebook, ¿sí? Y también navega en redes sociales. Y si en algún momento se encuentra con algo de criminología y lo único que ve es la historia de un asesino serial, pues esa es la imagen que tú le estás generando a esa persona y nunca va a pensar en ti. Pero si por el contrario, tú empiezas a jugar con el social media, con redes sociales, y empiezas a generar información de lo que puede hacer como criminólogo, como criminóloga entre las organizaciones, de cómo puedes ayudar a estrategias de ventas, a mejorar la rentabilidad de una organización, el reclutamiento, la retención del personal, y generas la curiosidad, te puedo asegurar que cada vez más personas van conociendo de esto, y hay un momento en que dicen, a ver, háblale a este que escribe esto, o a ella que hizo esto, quiero platicar sobre estos temas. Y el mejor ejemplo que te puedo dar soy yo mismo.
Yo me he dado mucho a la tarea de usar, y los que me conocen por aquí, jugar mucho con las redes sociales, siempre estar generando contenido relacionado con seguridad y prevención en empresas. Y eso me ha abierto muchas puertas, eh, y se convierte en mi currículum. ¿Sí? O sea, se convierte en mi currículum, porque ya mando mi currículum con decir, y mira, todo esto genero. Y obviamente al momento que la gente lo ve, dice, oye, qué interesante todos los temas que manejas. O sea, y eso me sirve aquí donde yo estoy, o le sirve a mi organización. Entonces la invitación es para eso. Tú quieres dedicar a esto, genera contenido de valor. Eh, genera información, no para ti, no para tus compañeros, sino para la gente que no conoce de esto. Háblales de lo bonito que es nuestra carrera, de que no somos gente que estamos obsesionados con los homicidios, porque no estudiamos homicidiología, estudiamos criminología. Háblales de cómo nuestro trabajo es crear una sociedad más justa, más responsable, una sociedad más incluyente, una sociedad que agrupe, ¿sí?, a distintos grupos sociales, a todas las diferencias culturales que tenemos, cómo nuestro trabajo dentro de las organizaciones puede inclusive contribuir a crear mejores condiciones de trabajo, porque las investigaciones criminológicas que hacemos al interior de las empresas demuestran que a veces una desmotivación laboral generada por un mal sueldo y por malas condiciones de trabajo provocan que algunos empleados decidan robar dentro de la empresa, o que simple y sencillamente no generan lealtad con la organización porque dicen, si la empresa no se preocupa por mí, yo no me preocupo por la empresa. Y por el contrario, otras empresas que le han apostado mucho al factor humano, que cuidan de sus trabajadores, que cambian y modifican sus políticas para tener empleados contentos, felices, son empresas que se han visto exitosas y que han crecido. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar empresas malas, siempre va a haber alguna empresa que pueda explotar a los empleados, pero para eso estamos nosotros, para cambiar esos elementos. Eh, y si alguno de los que están aquí a lo mejor dice, no, no es cierto, todas las empresas son muy malas, te puedo asegurar que no conoces todas las empresas, quizás tuviste una mala experiencia, pero te hace falta, pero nadie conocemos todas las empresas. Hay empresas muy buenas, muy positivas y que están generando cambios sociales muy importantes. Te pongo un ejemplo así bien sencillo para entender la importancia de las organizaciones. Si tú lees la biografía de muchas personas muy exitosas, emprendedores, de grandes líderes, algunos de ellos empezaron trabajando en McDonald's. ¿Sí? Y es algo bien interesante. Yo no sé si McDonald's lo sepa, pero o sea, si ellos ya lo hayan explorado como tal, creo que sí. Pero McDonald's a veces es el primer trabajo de mucha gente. El primer trabajo formal de muchas personas, quizás a lo mejor tú estás conectado, fue tu primer trabajo. Esa es la primera vez que una persona dice, no, mi primer trabajo fue en McDonald's. ¿Sabes qué es lo bonito de eso? Que sí, a lo mejor es una empresa donde muchos dicen, no, pero que es mucho trabajo, etcétera, pero tiene muchos procesos, tiene políticas, tiene un orden, tiene una estructura. Entonces, el primer trabajo de muchas personas es una organización que le enseña estructura, que le enseña orden, que le enseña disciplina, que le enseña el cuidado de sus clientes. Si sabes capitalizar eso, te puede generar en tu futuro profesional cosas muy positivas. Si sabes capitalizar eso, si ya estás dentro de una empresa y decir, oye, somos el primer trabajo de mucha gente, como un Cinépolis, por ejemplo, tenemos que aprovechar eso para crear mejores ciudadanos. O sea, que dentro de la organización, estas nuevas personas que entran a trabajar aprendan valores, aprendan lo que es la ética, la responsabilidad, el respeto, como empleados de la organización, porque esos son los cimientos que nos forman como empresa y que nos hacen resistentes en el mercado. Estás creando ciudadanos ejemplares. O sea, hasta ese nivel podemos llegar. Es un círculo virtuoso. Entonces, tenemos mucho que hacer en las empresas. No solamente andar cuidando que no se roben el dinero. El trabajo de un criminólogo, de una criminóloga dentro de las empresas es precisamente para crear una sociedad más equitativa. Yo me encanta el capitalismo. Creo yo que el capitalismo como tal va a ser, es lo que está generando inclusive a veces protecciones al medio ambiente, porque hay empresas que dañan el medio ambiente, pero hay otras empresas que se esfuerzan mucho porque eso no ocurra. Hay empresas que tienen explotación infantil, pero otras empresas que se preocupan porque eso no ocurra. Entonces, nosotros tenemos que fomentar que cada vez sean más las empresas que están buscando una sociedad mejor. Muchas gracias, José Luis. Fíjate que hay una situación interesante y creo que es muy puntual que lo hayas mencionado, que tiene que ver precisamente con esta actitud también y por supuesto con el desenvolvimiento
y los retos y estos paradigmas que se tienen que romper por las nuevas generaciones, por supuesto, hacer valer lo que estudian, lo que tanto sacrificio les ha costado. Y me parece que el generar información, el generar, pues ahora sí que conceptos y demás, es una de las rutas, por supuesto, que qué mejor ejemplo como ha sido el caso tuyo. Antes de cerrar esta charla, José Luis, no sé si eh, hay algo más de la película, porque yo tengo muchas dudas de la película, José Luis. Tengo muchas dudas en relación Porque a, amanecemos. a algunas escenas que no solamente es esta es la principal. Esta es Es la una de escena las inicial, sí, principales. sí. Sí. Entonces, no sé, ¿traes algunas otras fotos? Y no, igual ahorita te comparto algunas dudas que tengo con algunas No, era imágenes las que que yo también. traía. Aquí ya con esto terminamos y despedimos. Pero no, al contrario. Adelante. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de aquí de las personas que están conectadas, con todo gusto. Déjame, te leo aquí alguna. Eh, Dice, yo laboro en el sector privado y es una empresa que tiene mucho campo de trabajo. Lo malo es que Antigua es que no existe tanta apertura para que sepan en qué más podemos ayudar los criminólogos, pero sin embargo tenemos mucho que ofrecer a distintas empresas. Es un comentario que hace por aquí en el chat. Y bueno, aquí te voy a compartir algunas imágenes que tengo por aquí y que me vas a seguir seguramente tú con algunos comentarios de esta película Bastardo sin Gloria. No sé si ya la estás observando. Sí, claro que sí. En todo momento, Hans Landa, ¿no? Siempre tiene como que esa... Orlami. ¿Mande? La escena de Orlami. Ajá, siempre tiene esa parte de poder conversar tan tranquilamente, de manera tan sutil y poder seguir recolectando información como era pues miembro de la SS, ¿no? Entonces no sé si recuerdas algunas de estas escenas y ahorita estoy en esta parte cuando precisamente se reúnen para esa premier que van a tener en el cine también. Sí. Pero también hay otra parte que me interesa, que es de lo que tú mencionabas hace un momento, y si quieres ejemplificar algunos puntos que ya mencionaste, nada más para recapitular, en este ambiente creado, ¿no? La reacción, por ejemplo, de quien ha sido entrevistado, si te fijas, ahí es muy, ¿no? La comodidad que toma Fíjate el... que me acuerdo mucho de la escena que pusiste anterior, la de donde está platicando con, con Brad Pitt, bueno, con el general. Eh, no sé si recuerdas, digo, realmente no me acuerdo si es en el libro o en el de José Ramón Garmabella, en el del criminólogo Alfonso Quirós Cuarón, eh, donde habla precisamente sobre Mercader, ¿no? El asesino de León Trotsky, donde se lleva las grabaciones y se las lleva a un lingüista para que le logre determinar con el acento de qué región es. Y me acuerdo mucho porque aquí ya es que él juega mucho con esta parte, ¿no? Donde les empieza a preguntar que le repitan el nombre, porque pues obviamente él ponía mucha atención al tono, a la Porque pronunciación. algunos eran italianos, supuestamente, ¿no? Sí, fingían ahí que eran italianos, pero pues les decía, a ver, dímelo otra vez y dímelo otra vez. Y creo que es una parte donde vemos, hay una aplicación, ¿no?, de las ciencias forenses, de cómo precisamente la parte de la lingüística, del tono, de la pronunciación. Digo, muchos de ustedes a lo mejor me escuchan a mí hablar y pues por más que trato de fingirlo, se me escucha el tono bien norteñote. Pero en temas de extorsiones lo usamos mucho, ¿no? Cuando recibimos llamadas de extorsión, es eso, de estar diciendo, a ver, o la grabación que tenemos, el estar escuchando el tono de voz, el verificar el acento, y nos encontramos acentos de Sinaloa, nos encontramos acentos del sur de México, acentos, por ejemplo, que pueden ser inclusive no de México, sino latinoamericanos. Es algo muy interesante y creo que aquí está retratado, digo, a fin de cuentas con la trama y con sus excepciones, pero puede ser una aplicación de ciencias forenses. Sí, por supuesto, digo, es una trama, pero que refleja de manera muy clara esto que acabas de señalar tú desde el principio, estos conceptos teóricos
y que lo ves en la práctica y que lo ves reflejado a través de, pues de una película, ¿no? Aquí hay una escena, una fotografía que bien mencionaste tú cuando él está observando a las hijas, ¿no? Y con esa actuación de Christopher Waltz, esas miradas, pues finalmente le dan mucho que pensar al espectador. No sé si trata de mandarle este mensaje muy claro al papá, ¿no? De todo lo que puede suceder, como bien lo mencionaste, ¿no? Sí, y es mucho lo que busca siempre Tarantino en crearte la sensación de incertidumbre, de, de no ser predecible en la trama. Yo creo que ha sido uno de sus grandes éxitos de buscar no ser predecible. Y precisamente ese tipo de lo que vemos en esa escena y expresado por el mismo Tarantino es que te está generando tensión, o sea, no sabes qué va a pasar. Estoy viendo cómo las mira y los comentarios que hace y pues tú estás pensando en qué les va a hacer, o sea, qué va a pasar en ese momento. Y me imagino que tú como espectador lo ves y obviamente entrando en la trama de la película, pues es lo mismo que en ese momento pensaba el padre, decir, si yo no estoy, si algo me pasa, ¿qué le va a pasar a mis hijas? O sea, ¿qué va a ocurrir en el momento en el que algo me suceda por no cooperar, ¿no? Y eso creo que fue un punto decisivo ahí en la trama. Fíjate que hay dos preguntas. Liliana quiere hacer el uso de la voz y Francisco Niño. Entonces le pido por favor a Liliana si puede abrir su cámara, si tiene oportunidad, y adelante con la pregunta. Liliana no se animó. Se levantaron aquí la manita y los... Yo creo que no se animó. También hay otro compañero que levantó la mano. Francisco Niño. Adelante. Creo que tampoco. Bien, vamos a ver si en unos momentos más se animan a participar. Y continuamos pues con esta recapitulación de lo que ha sido esta, esta charla con el maestro José Luis Prieto entre el cine y la criminología, toda esta narrativa, toda esta ejemplificación, esta disertación que ha venido haciendo durante el transcurso de esta charla de hoy, 8 de julio, precisamente en esta quinta tarde de Criminanálisis. José Luis, pues hay imágenes ahí que son muy representativas de lo que acabas de mencionar, ¿no? Ya Sí, exacto. cuando... Sí, sí, inclusive el mismo el lenguaje no verbal, ¿no? Que vemos aquí de la persona y cómo se acerca, la invasión a esa privacidad, lo que comentábamos de cómo le hace sentido, cuando él le pide que si puede fumar dentro de su bebé, casi, usted está en su casa, puede hacer lo que quiera. Y hay un juego ahí muy irónico de Tarantino en donde precisamente cuando él saca su pipa y el Conejo Landa saca la de él, que pues es cómica en cierto sentido, que es muy, muy grande, entra en esta parte donde el entrevistado a veces siente que está en un momento de relajación o inclusive busca relajarse o generar un distractor, como digamos, es un canal, ¿no? de la atención. Hay personas que podemos estar están en una silla y puede ser una silla con ruedas y empiezan a moverse, ¿sí? en esa silla para liberar la atención. Otros empiezan a jugar con algo que tienen, otros en este caso pues empiezan a fumar, se tiene que liberar la atención. Y eso es bien importante estarlo observando uno como entrevistador, saber dónde se libera la atención. Hay gente que empieza a jugar con la pluma y a veces en algún momento cuando ya se llega a un punto crítico dentro de la entrevista, ese juego se termina. La persona pum, baja las manos o estaba, en este caso estaba fumando y de repente el humo se queda contenido porque hay una emoción que está frenando ese distractor o esa liberación de tensión. Bien, hay otra escena también donde se encuentra más adelante precisamente con quien logra cambiar su identidad y quien busca la venganza y la encuentra en un restaurante.
recordarás por ahí que también pide un vaso con leche, creo, y algunos pastelillos, ¿no? Y está platicando con ella también en un ambiente de confianza. No sé si recordarás esta escena. Sí, así es, digo, ahí hace mucho la tensión que tratan de representar, en este caso Tarantino, con la escena es de generar, ¿no? Que reconoce o que sabe quién es, o al menos que identifica, pues, por el tema de la granja lechera. Y bueno, lo mismo, juega una postura muy irónica, diría, no acusa, o sea, en ningún momento le hace sentir a la persona, es un cazador, al final de cuentas, como mismo lo expresa, ¿no? O sea, y como cazador le gusta jugar con sus presas. Eh, Eso es algo que retrata mucho la película como tal. Y ahí lo vemos ya en otro, a lo mejor otro contexto más criminológico, o sea, es decir, él no pierde nada en ese momento con simplemente enfrentar. Es decir, tú eres esta persona y ahora arréstela, pero hay este placer morboso, obviamente, de causar angustia, de causar terror en su víctima, de generarle esta emoción de sé quién eres y no sabes en qué momento voy a ir por ti. Muy característico a veces, por ejemplo, de los acosadores, ¿no? Donde detrás quizás de una red social, de un perfil falso, empiezan a mandar fotografías, mensajes, etcétera, porque existe ese placer de la persona en causarle a la víctima angustia, miedo, terror y sobre todo la incertidumbre de que no sabes en qué momento te van a atacar, y él disfruta y se ve que, pues, o sea, la connotación que hace la película es estoy disfrutando tanto esto como un postre, ¿sí? Y un postre que me hace ver que tú vienes de esa granja lechera, ¿no? O sea, esto es como que Fíjate que hay el una juego. pregunta, José Luis, hay una pregunta aquí que parece interesante, perdón que te he interrumpido. ¿Qué tanta importancia se ponderaría a la kinestésica o comunicación no verbal para las ciencias forenses o en su defecto para la criminología corporativa? Es una herramienta y como cualquier herramienta tiene sus manuales de uso, y también como cualquier herramienta, si no se usa, te corta los dedos. O sea, eh, yo no la veo como algo con lo que tú puedas fundamentar o justificar una decisión. Es un indicador, siempre y cuando estés entrenado, estés capacitado y, y sepas discernir, pero en ningún momento lo debes de tomar como una verdad absoluta. Fíjate que hay Hay un mucha comentario. subjetividad. Fíjate que hay un comentario adicional, dice, no se puede abrir, algo pasó. Mi opinión era sobre la aplicación del respeto a los derechos humanos. No podemos preguntar sobre temas de intimidad, sexualidad, religión, ni aplicar discriminación, ni dejarnos llevar por los estigmas. Incluso personas discapacitadas en el ámbito civil y laboral cometen delitos. Entonces, creo que es un comentario. Este, eh, sí, pues sí, es una opinión. Ah, ¿algo adicional que quieras comentar, José Luis? Estas No, son no, las, no, adelante, te escucho. estas son las Sí, preguntas que tengo ahorita y los comentarios en el chat. excelente. Sí, ¿Algún sí, mensaje para estamos las nuevas conectados. generaciones? Te mandan saludos desde, pues, desde diferentes partes del centro de la República, también de aquí de Baja Gracias. California, aquí con tus vecinos, y Durango, el Estado de México, Querétaro, diferentes entidades del país que pues obviamente se sumaron a esta quinta tarde de Criminanálisis, en donde nuestro invitado especial es el maestro José Luis Prieto, que sin duda es un gran amigo y con quien nos gusta conversar. Siempre que nos tomamos un café terminamos hablando de cine, terminamos hablando de las ciencias forenses, pero bueno, en esta contingencia hoy lo hacemos de esta manera virtual, ¿no, José Luis? Exacto, digo, prácticamente lo que están ustedes viendo es, pues, es una plática. Digo, ahorita me da más la voz Alfredo a mí, pero son las pláticas que tenemos ahí cuando nos reunimos y nos emocionamos. Ya hasta el barista de Starbucks se pone a platicar con nosotros de que, oiga, los escuché, y entra la conversación Y y entra es la para todo eso. conversación. Pero Ah, sí, no, pues mi mensaje es, digo, así como de una película, quizás, no sé si algunos de ya, mucho de lo que platicamos ya lo había examinado. Yo creo que mm, todo nuestro día a día nos enseña muchas cosas.
En nuestro día a día podemos aprender mucho. Ay, por eso no te No gusta. todo el conocimiento va a estar siempre en un libro. A veces el platicar con personas que ¿Y eso trabajan en una qué? organización, en puestos que no necesariamente tienen que ser puestos muy importantes o ejecutivos. Eso. Ahí hay un micrófono ahí abierto, creo de Liliana. Entonces, todos podemos aprender, así como una película nos puede ayudar a lo mejor a generar análisis, a llevar a tener un pensamiento crítico o inclusive, ¿por qué no?, a estar en desacuerdo con algo. Yo creo que si esa misma mentalidad la llevamos a cada una de nuestras actividades, pues la mente se abre mucho. Entonces, esa sería mi recomendación. Y siempre busquen aprender un poquito de cada cosa que hagan y terminar siempre un día, su día pensando en eso, en qué aprendimos el día de hoy y qué puedo hacer para que mañana sea extraordinario. José Luis, para los que te siguen en las redes sociales, en tu podcast, que has sido un emprendedor en ello y has sido constante y perseverante precisamente, no sé si nos quieres dar tus enlaces, tus direcciones para que, por supuesto, te puedan continuar. Si hay más preguntas, te puedan buscar a través de las diferentes plataformas. Sí, le recomiendo entrar a mi página. Mi página es mi casa, por así decirlo, en internet. Es criminología dinámica, todo junto.com. Así lo pueden ustedes encontrar o pueden poner en Google José Luis Prieto, criminología corporativa, criminología dinámica y los lleva a la página. Y ahí en la página pues encuentran enlaces a todas mis redes sociales, a Facebook, a LinkedIn, a Twitter, etcétera. Y pues ahí con todo gusto, si quieren seguir conversando de este tema, pues me dejan sus comentarios y le damos seguimiento. criminologiadinámica.com. José Luis, ¿te acuerdas hace como que serían 10 años cuando traíamos esa logia criminológica con allá las compañeras en Argentina, en Argentina, sí. ¿verdad? Sí, es con María Laura Quiñones Urquiza que traíamos ahí yo creo que Twitter apenas era así como que muy poquita gente de las ciencias forenses y pues éramos un grupito ahí muy selecto que nos compartíamos muchos tips de ciencias forenses. Sí, por supuesto, Entonces, sí lo recuerdo. De hecho, ahí fue donde empezamos a conocernos y luego ya finalmente que te recibimos acá en Baja California, pues obviamente con los brazos abiertos. Yo quiero agradecerte especialmente de parte de la Sociedad de Ciencias Forenses, José Luis. Esta es tu casa. Es una conversación muy amena. Hay dos participantes que levantaron la mano antes de cerrar. Déjame ver si puedo anunciarlos. Michael Marín, adelante Michael Marín, y posteriormente Liliana. Adelante Michael Marín. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya está en el aire Michael Marín. Lick, maestro, ¿cómo ha estado? Nomás, pues ya, pues, gracias por, escucharme. Lick, gracias, estuvimos, unas conversaciones, estamos parte de una de las mismas asociaciones, utilizando, criminología, en la área de corporativo. Pues, la verdad, es un honor para presentarme con ustedes, pues, maestro, pues, gracias. Una de las cosas que nomás quiere comentar, hay bastante cosas como dice el LIC y el maestro en el área de criminólogo, en el área de corporativo, ¿no? En las empresas, que utilizamos día a día, pues de verdad, yo digo que cada uno de ustedes necesita, pues, invertir en tú mismo, ¿no? En tiempo, en conocimiento, y no deja que entrenar, pues, no deja que buscar más formas al área de prevención. Pues en realidad, como menciona Lick, necesita poner tu brand, ¿no? O sea, necesita utilizar poco de mercadotecnia. Las empresas no van a buscarte, necesita buscar las empresas y pues dar un guía, ¿no? A qué es el mejor y mostrar ellos cómo, pues exactamente como dicen muchos, del efectivo, de los pérdidas, ¿no? O sea, proteger a los pérdidas, pues en fin de cuentas, eso es que quiere proteger los empresarios y las empresas en general.
y pues necesitas usar eso técnica para cuidar tu trabajo, para ponerte enfrente de los empresarios y las empresas. Gracias, Lee. Muchas gracias, Michael. Y próximamente, Michael, ya vamos a desearle todo mucha suerte porque ya anda preparándose para ser CPP y yo creo que va con todo para hacerlo. Así que felicidades, Marco. Felicidades, Michael. Muy bien. Gracias, Ley. Muchas gracias. Está también Liliana, que tiene una participación. Adelante, Liliana. Liliana como que quiere participar y luego algo pasa ahí con su micrófono. Yo aquí lo estoy controlando, ya le puse, está abierto el micrófono, pero no sé qué sucede ahí. Tiene su mano levantada. Muy bien. Pues creo que con esta participación, Michael Marín sí lo ubicas, José Luis, ¿verdad? Por aquí es vecino acá de California. Claro. Ahí ha andado muy activo también. Gracias, Michael. Saludos para allá, para California. Y gracias por esta intervención. José Luis, pues queremos agradecerte y también pedirle a todos los que estuvieron participando. Sabemos que en la Ciudad de México ya estaban 2 horas más adelante, es medianoche. Agradecerles, por supuesto, su dedicación, sus participaciones a quienes están en Querétaro también, en el Estado de México. Agradecerles esta disposición que han tenido. No olviden, por supuesto, hacer sus comentarios a través de las diferentes plataformas en la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California, en www.socifobc.org y también en las cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram como SOCIFOBC. Vamos a compartir en los próximos días esta charla que tuvimos con el maestro José Luis a través de Facebook y de YouTube para que nos dejen ahí sus comentarios y sobre todo que puedan compartir estos comentarios y estos puntos de vista con el maestro José Luis de tal manera que él pueda contactarlos también y por qué no estar enriqueciendo esta comunidad forense. Gracias a todos. José Luis, me da mucho gusto saludarte. No sé si algún comentario ya por último para cerrar. Muchísimas gracias a todos. La verdad, gracias por conectarse, gracias por su tiempo y espero que haya sido de provecho. Y cualquier duda, cualquier cosa, estamos para servirles. Por ahí un mensajito, ya estuvieron viendo la plática y con todo gusto les apoyamos en lo que está en nuestras manos. Muchas gracias a todos por su bondad de estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, José Luis. Y estamos pendientes con otras películas, José Luis. Hay mucho que comentar. Hay muchas películas mexicanas también muy buenas que están saliendo. Acabo de aventar algunas y luego también otras películas interesantes, por supuesto. Digo, no te voy a invitar a que discutamos películas así muy... Yo de Toy Story te puedo hablar todo lo que quieras, yo las tengo viendo. Bueno, también podemos conversar de algunas películas así, claro que sí. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos. Que tengan un excelente día, una excelente noche. Y bueno, estaremos muy, muy al pendiente de cada uno de ustedes. Hasta pronto y nos vemos en la próxima semana en la 6ª tarde de Criminanálisis. Gracias, José Luis. Gracias a todos. Un abrazo. Cuídense. Bye. Bye.